Bueno, la clase anterior vimos lo que era análisis factorial exploratorio. Esa es una técnica que se utilizó y se utiliza para evaluar dentro del campo de la psicometría lo que es la evidencia de estructura interna de un instrumento. Es, eh, es un aspecto que uno tiene que tratar de valorar y evaluar en relación a si el conjunto de ítems se adecúan al modelo teórico que uno propuso, ¿sí? Entonces, el análisis factorial, tenemos el análisis factorial exploratorio, que ya lo hemos visto, y tenemos otra alternativa que es el confirmatorio. Eh, es una técnica estadística, tiene mucha semejanza con el tema del análisis factorial exploratorio, busca el mismo resultado, que es generar evidencia de validez de estructura interna del instrumento, es tratar de ver cómo el conjunto de esos ítems se agrupan en sus respectivos factores, pero con la diferencia que en este caso uno propone una estructura específica de lo que sería eh, la agrupación de esos ítems, propone cómo sería el modelo teórico que debería estar midiendo el instrumento y después observa mediante índices estadísticos cómo todos estos indicadores son representativos de ese constructo teórico y existe un ajuste que se denomina un ajuste de los datos al modelo, por lo tanto uno puede confirmar que el instrumento mide esta estructura en particular, ¿sí? Entonces es una técnica eh, que busca la evidencia de estructura interna, pero en vez de observar y tratar que los datos de manera exploratoria se agrupen de forma prevista mediante el instrumento, acá se propone directamente el modelo y se evalúa si realmente es viable o no. Esta técnica, el análisis factorial confirmatorio, está dentro de lo que sería unas de las técnicas multivariadas, pero sobre todo de lo que son las técnicas del SEM o de los modelos de ecuaciones estructurales, ¿sí? Es una técnica mucho más compleja que ha comenzado a brindar información o proponer cómo los indicadores, el conjunto de variables pueden medir esos rasgos latentes que uno pretende medir y que para poder evaluar distintas relaciones teóricas entre distintas variables, proponer modelos teóricos y ver si son viables o no para confirmarlo, esos modelos, se utilizan también este tipo de técnicas que son de las ecuaciones estructurales. Entonces, tiene una gran variedad de utilidades esta técnica, pero para nosotros, para los psicometristas, la gran utilidad que le damos es el ámbito de los confirmatorios, el análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy importante este aspecto del análisis factorial confirmatorio también para aplicar dentro de los otros eh, eh, utilidades que se le dan al modelo de ecuaciones estructurales, ¿sí? Yo puedo proponer que una variable A se relacione con una variable B y con la variable A y B se relacionen con una C, y esas relaciones teóricas que se proponen se consideran que son variables teóricas, ¿sí? Variables latentes, pero para poder medir la variable A, para poder medir la variable B, para poder medir la variable C, se utilizan distintos indicadores, ¿sí? Y se observa o se trata de establecer que esos indicadores son realmente representativos y adecuados para medir esos constructos propuestos. Por eso tenemos que hacer una diferenciación de dos tipos de variables en lo que son los modelos de ecuaciones estructurales. Existen las variables que son las variables latentes, que son los constructos teóricos, que es lo que nosotros vamos a pretender medir, que es obviamente el gran problema que tenemos en el campo de la psicología, porque muchas veces es muy difícil poder establecer y hacer una medición de la personalidad, la capacidad intelectual, los valores, opiniones, los sentimientos, emociones y demás, porque son todos aspectos que consideramos que teóricamente existen, pero no los podemos observar de manera directa.
¿sí? Son constructos teóricos que establecemos que a lo mejor las emociones se organizan de esta manera, que la capacidad cognitiva tiene una tal definición y se organiza de tal manera, y la personalidad puede estar medida por lo mejor 5 rasgos, o por 6, o por 3, o por otro tipo de estructura. Entonces, esa gran diferencia de modelos teóricos siempre nos hacen establecer que ese constructo psicológico, que es personalidad, está compuesto por este conjunto de variables y está definido, delimitado por este conjunto de conceptos. Entonces, esas variables son las que se denominan variables latentes. Son los constructos teóricos que no los podemos medir y observar de manera directa. Y que para poder medirla o poder establecer esas variables latentes, utilizamos las variables manifiestas o las variables observables, que son las variables que deberían depender, ¿sí?, como una manifestación de esa variable latente. Es decir, si yo soy una persona extrovertida, soy una persona intelectualmente con capacidades cognitivas intelectuales altas, o si soy una persona muy ansiosa, o si soy una persona con, con intereses muy fuertes para un área y no por otra, entonces voy a manifestar mediante distintos comportamientos esas características, ¿sí? Puedo resolver problemas complejos, puedo tener la posibilidad de participar, o me encanta participar en muchos eventos, fiestas y hacer nuevos amigos. Puedo ser una persona que me pongo muy nervioso frente a una situación eh, distinta o extraña. Bueno, son distintas maneras que uno puede manifestar esos rasgos latentes, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un rasgo latente que puede ser la ansiedad, ¿sí? Esta es la ansiedad, sería el rasgo latente, ¿estamos? Entonces, uno puede definir cómo es el rasgo latente. Para poder medir este rasgo latente, utilizamos distintos indicadores, que serían las variables manifiestas o lo que serían las variables observables. Por ejemplo, yo puedo dar una serie de ítems que me indique cómo es su estado en este momento, o cuáles son los comportamientos típicos que puede llegar a tener generalmente. Y eso, obviamente, estas preguntas hacen referencia al rasgo ansiedad. O yo puedo observar si una persona está inquieta o no, o puedo indicar si a una persona le resulta bastante difícil poder dormir, porque tiene niveles altos de ansiedad, o le duele la cabeza, o tiene tipo de temblor. Entonces, todas estas manifestaciones, inquietud, dificultad para dormir, dolor de cabeza, temblores, o responder a una serie de ítems, sería una manifestación de la variable latente, que es ansiedad. Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales, lo que buscan es que para yo poder medir estos rasgos latentes, tengo que buscar estos indicadores. Y si estos indicadores son adecuados, ¿sí?, voy a tener, mediante un procedimiento estadístico, un ajuste adecuado de los datos, ya que estas respuestas que dan a los ítems, o estas características de mayor o menor frecuencia de temblores, mayor o menor frecuencia de dolores de cabeza, mayor o menor dificultad para dormir, o mayor o menor frecuencia de inquietudes, esto va a generar que son buenos indicadores para medir este rasgo latente, que es ansiedad, ¿sí? Entonces, el análisis factorial confirmatorio parte de esa idea. Propongo un modelo teórico que mide un rasgo característico, indicadores que deberían ser adecuados para medir este rasgo, ¿sí? Generalmente, a diferencia de este tipo de variable manifiesta que ponemos como ejemplo acá, lo que utilizamos siempre son las respuestas de los ítems, ¿sí? Es lo que uno utiliza. Estamos en psicometría, queremos medir ansiedad, y bueno, como profesionales, que podemos hacer en vez de estar preguntando si tiene dificultad de dormir, si tiene temblor, dolor de cabeza, que si nosotros le preguntamos y sabemos que es así, ya nos va a dar un inicio para esto. Pero muchas veces los ítems indican eso, ¿sí? Por lo general me duele mucho la cabeza, o por lo general la noche me cuesta mucho dormir, ¿sí? Por momentos me siento nervioso y genero movimiento en mis manos y mis pies. Entonces, son todos indicadores que podrían ser asociados con la ansiedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos realizar con este tipo de técnicas.
una variable latente y indicadores adecuados para medir este rasgo latente. Con la diferencia que no es que proponemos una sola variable latente, sino que podemos proponer ansiedad, podemos poner depresión, podemos proponer otras características y distintos indicadores y evaluar de manera conjunta cómo esos indicadores son adecuados para evaluar ese constructo latente. Tenemos un modelo confirmatorio, ¿sí? En este modelo, la característica que tiene esta estrategia, que es una virtud y a su vez también es una desventaja, que se ha criticado, es propongo una estructura de cómo debería ser el modelo confirmatorio o el modelo de ecuaciones estructurales, el modelo PAT. Ese modelo teórico lo propongo de una manera que pueden ser 3 factores con sus respectivos indicadores o 4 factores con sus respectivos indicadores, o puedo proponer que existe una relación entre este conjunto de variables de una manera en particular, y yo trato, mediante este tipo de técnica, confirmar que ese modelo propuesto se ajusta bien a los datos. Entonces, es un modelo que es viable, porque yo lo propuse previamente, lo propuse de una manera teórica, administro una serie de instrumentos y preguntas de manera empírica una muestra y luego veo con este procedimiento estadístico si los resultados son semejantes al modelo que yo propuse previamente. Entonces, si los resultados se ajustan y son favorables, digo que el modelo se confirmó. Entonces, confirmo un modelo propuesto, pero no estoy evaluando otros modelos alternativos y no estoy evaluando la posibilidad que existe un modelo A, B o C diferente. No, propongo uno solo, si se ajusta, lo acepto y se terminó todo el procedimiento. Entonces, es confirmatorio y adecuado porque permite evaluar si realmente los indicadores, los ítems se ajustan a ese modelo propuesto, pero tiene esa limitación de que no estoy explorando otros modelos alternativos que podían ser también viables y que podían ser a lo mejor superador al que yo propuse previamente. También puedo proponer lo que son modelos rivales. Puedo proponer que el conjunto de preguntas, que son 20, se agrupan en un solo factor, o puedo proponer que ese conjunto de preguntas, que son 20, se agrupan en 3 factores. Entonces, pruebo un modelo con un factor y pruebo un modelo con 3 factores. Y veo cuál de los dos modelos rivales es el que mejor se ajusta. Entonces digo, el modelo de un factor con los 20 ítems y se ajusta medianamente, no de todo bien, pero el modelo de 3 factores se ajusta mucho mejor, por lo tanto, yo considero que teóricamente es más relevante el de modelo de 3 factores que el de 2, el que de 1, perdón. Eso se hace generalmente para cuando uno tiene modelos alternativos. Ha pasado en ocasiones que hay escalas breves que dicen que miden 2 factores y otros que dicen que mide uno solo, y es cuando uno dice, bueno, probemos cuál de las dos alternativas es mejor, y ahí se trata de evaluar o confirmar cuál sería el modelo más viable y más preciso para ese conjunto de ítems. Hay que aclarar que obviamente en psicometría nosotros partimos de un modelo teórico, partimos que definimos los contenidos y el constructo específico que queremos medir, redactamos las preguntas, generamos los indicadores adecuados y de esa manera se suponen que esos indicadores deben medir ese aspecto teórico que nosotros definimos previamente. Si yo propongo 50 ítems para medir 5 factores, yo considero que 10 ítems de ese instrumento son para un factor. Los otros 10 son para otro y así sucesivamente. Esperaría que se den 5 factores y no que se den 3, que se den 4, que se den 6 o que se dé uno solo, ¿sí? ¿Podría pensar la alternativa que existe más de un factor? Sí, puedo hacer ese tipo de salvedad y evaluar y comparar modelos rivales. Pero se espera que el instrumento que se generó y se construyó para medir un constructo particular, los ítems de cada factor se agrupan en su respectivo factor y que no tenga que generar modelos alternativos para ver cuál es mejor, solamente por el hecho de que obtener un mejor ajuste de los datos, ¿sí? Acuérdense que esta técnica es una técnica
que en algún momento se decía que era una técnica que era para generar teorías o para evaluar teorías, ¿sí? Y eso era porque obviamente la principal decisiones que tiene que tomar uno tienen que estar basadas más en el aspecto teórico que las cuestiones estadísticas. Las cuestiones estadísticas que nos dan muchísimos índices nos ayuda a entender si, si los ítems se ajustan bien o no, si realmente el modelo es viable o no, pero siempre las decisiones teóricas son más importantes que las estadísticas, sobre todo con esta técnica que estamos viendo ahora. Bueno, y también está la posibilidad de desarrollo del modelo. Esto es más un poco más exploratorio. Proponen, por ejemplo, que hay un modelo de 3 factores y después se observan que en la literatura distintos autores, investigadores, consideran que un modelo de 4 o 5 factores puede ser viable. Bueno, entonces uno puede desarrollar un instrumento, puede desarrollar un modelo y puede proponer que ese tipo de constructo teórico sería más adecuado para medir con 5 factores que en vez de 3, ¿sí? Pero eso se da muchas veces con el transcurso del tiempo, con evidencias empíricas y con postulados teóricos que ayuden a desarrollar un modelo alternativo y de esa manera probar si ese modelo alternativo es viable, ¿tá? Ahora, en nuestro interés, generalmente lo que utilizamos nosotros es el modelo confirmatorio. Y en ocasiones, cuando queremos hacer algunas pequeñas modificaciones, se pueden proponer modelos rivales, pero generalmente partimos del modelo de carácter confirmatorio. Bueno, obviamente nosotros cuando aplicamos este tipo de técnicas, como cualquier otro tipo de análisis estadístico, siempre obtenemos índices estadísticos y algunos casos lo denominamos como parámetros cuando consideramos que ese valor sería el más representativo y el que podría realmente generalizar los resultados obtenidos en esa muestra en particular. Es más, consideramos que ese valor que obtenemos de una muestra se podría establecer o proponer como un valor estadístico paramétrico porque puede representar a toda la población. Lo vimos ya en otro caso cuando hacemos un modelo de actividad de respuesta al ítem y cada vez que calculamos modelo de un parámetro, dos o tres, consideramos que ese índice, ¿sí?, es un valor paramétrico que se debería mantener estable, que no debería variar en el transcurso del tiempo y que podría ser adecuado para esa población fin que nosotros queremos medir o queremos evaluar con ese instrumento en particular. Bueno, cuando aplicamos en esta técnica de análisis factorial confirmatorio, lo que tratamos de obtener nosotros es un parámetro. ¿Cuál sería el valor más adecuado para evaluar y medir o como indicador adecuado de esa relación entre el constructo latente y la variable observable? ¿Sí? Estos tipos de parámetros pueden ser de diferentes maneras, de distintas características. Tenemos parámetros libres, fijos y restrictivos, ¿sí? Los parámetros libres Los parámetros libres son los que nosotros pretendemos estimar. Y muchas veces para poder estimar los parámetros libres, como tenemos variables latentes, fijamos algunas variables latentes o variables observables con un valor, que generalmente es 1, para poder hacer una estimación de estos parámetros libres, ¿sí? Y en ocasiones, cuando queremos comparar cómo los valores de un grupo con respecto al otro son semejantes, ¿sí?, hacemos modelos restrictivos donde consideramos que el parámetro libre en un modelo es igual para el grupo de mujeres que para el grupo de varones, o para el grupo de una edad con respecto al grupo de otra edad, o el grupo de una cultura con respecto al grupo de otra cultura. Y eso trata de hacer de que el instrumento no varía o no se modifica según este tipo de categoría, la edad, el sexo, la pertenencia a un grupo, etc. ¿Sí? Pero generalmente lo que se observa y se estiman son los libres y lo que se utilizan para poder estimar estos libres son los parámetros fijos, ¿sí? Bueno, tenemos también un sistema de diagrama del modelo de símbolos que se utiliza en esta técnica, que están representados lo circular con la variable latente, que es el constructo teórico, lo observable como una cuestión de variable manifiesta, ¿sí?, son los ítems o los indicadores,
En algunos tipos de técnicas de modelo de ecuación estructural se utiliza una intercepción, que está asociada más que todo para medir la diferencia de la media o los cambios que se dan en las curvas latentes. Es una técnica que no lo vamos a ver en este caso. Y después tenemos la flecha que me indica el path, que es la relación entre una variable latente con respecto a la variable observable, o eh, esta doble flecha, que es la varianza o la covarianza, depende cómo se utiliza. Si yo propongo dos variables latentes relacionadas, puedo hacer una correlación, y si propongo que esta variable observable está dentro de una variable, esta correlación dentro de la variable observable, que indica que es la varianza o el error de esa medida, ¿sí? Toda esta utilización gráfica son para poder identificar y establecer cuándo es una variable latente, cuándo es una variable observable, cómo están relacionados, pero detrás de estos símbolos que se utilizan y de proponer un modelo específico, queda establecido una matriz teórica, que es la que yo quiero evaluar y comparar con una matriz teórica empírica, ¿sí? Entonces, evalúo generalmente la matriz teórica con relaciones de la matriz empírica y veo hasta qué punto son semejantes. Y cómo establezco la matriz teórica es mediante la utilización de estos gráficos, de estos símbolos que representan cada una de estas variables que se va a utilizar. La variable latente, la variable observable, la relación entre una variable observable y una variable latente con respecto a la variable observable, o la varianza y la covarianza, que representa también los distintos tipos de parámetros que se van a estimar. Bueno, para aplicar el modelo de ecuaciones estructurales existe una serie de pasos que son generales para la mayoría de las técnicas, y que después obviamente algunos se hacen en menos pasos y otros en más, depende de los resultados que uno va obteniendo, ¿sí? Pero hay una serie de diagramas de decisiones que ayudan más o menos a eh, llevarnos a qué son las consideraciones que tenemos que tener en cada caso para poder aplicar esta técnica. Este diagrama empieza con el modelo de especificación, y es muy importante porque es un modelo donde uno teóricamente define qué es lo que yo quiero evaluar. En este modelo ya planifico todo el trabajo, todo lo que se va a realizar, la cantidad de casos que voy a tomar, si el modelo va a ser viable para probar. Obviamente todas las cuestiones de adecuación del modelo, reespecificación, interpretación, no, pero sí acá todo el paso 2 y 3 depende mucho del modelo de especificación. Es como yo propongo previamente que va a ser el modelo de evaluar. Este modelo de especificación depende mucho de la teoría de cada uno y el manejo de teórico que tú tienes, ¿sí? En psicometría, por ahí es mucho más fácil, porque si yo estoy construyendo un instrumento o estoy adaptando un instrumento que tiene una cierta cantidad de ítems, quiero hacer un análisis factorial confirmatorio, ya tengo una idea de qué estoy evaluando y cómo se deberían agrupar esos factores, ¿sí? Es un instrumento que tiene 24 ítems y mide 4 fuentes de autoeficacia, y sé que 6 ítems son para cada fuente de autoeficacia, entonces no tengo mucha variabilidad o mucha diferencia de cómo debería cambiar el modelo. Lo que yo puedo hacer es dibujar ese modelo previamente, poder estimar la cantidad de parámetros que se van a utilizar para saber si es viable o no, y depende de eso, ver también qué cantidad de casos voy a necesitar para poder probar ese modelo. Cuando el modelo es más simple, tengo menos parámetros, necesito menos cantidad de casos. Cuando el modelo es muy complejo, tengo más cantidad de parámetros a estimar, necesito tener más cantidad de datos y más cantidad de calidad de estos datos para poder evaluar. Entonces, primero el modelo de especificación. Una vez que yo tengo el modelo de especificación, tengo que ver si se puede calcular y estimar ese modelo. Si se puede estimar, paso a la recolección de datos. Si no se puede estimar, vuelvo directamente a ver y evaluar teóricamente por qué no se puede evaluar, ¿sí? Si hago la colección de datos, ya tengo que evaluar si el modelo ajusta. Si el modelo ajusta, hago una interpretación de los resultados. Si el modelo no ajusta, vuelvo a reespecificar y ver qué es lo que está fallando y qué debería modificar. Si hago una buena interpretación de los datos, puedo ver modelos equivalentes, modelos rivales o otras consideraciones, y si todo sale bien, directamente puedo partir ahora en la interpretación de los resultados, ¿sí?
Vamos a ver paso por paso, vamos a hacerlo de manera más rápida y ágil. Obviamente es un tema complejo, no fácil de entender, porque necesitan un poco más de tiempo y dedicación y estudio de esta técnica. Eso nos pasó a todos los que aplicamos este tipo de análisis y que obviamente de lo que uno propone previamente, que cree que todo va a salir bien, al realizar el trabajo se da cuenta que no es así y que hay mucho más problemas, más inconvenientes de lo que uno cree. Entonces, este, probar el modelo y llegar al resultado final y al reporte final, hay una serie de pasos y evaluaciones de indicadores, de estadísticos y demás para llegar y decir, bueno, el mejor resultado es este y el que se puede presentar o publicar o que se puede decir, existe evidencia de validez de estructura interna del instrumento mediante esta técnica en particular. Bueno, el primer paso es la especificación. La especificación del módulo ocurre cuando el investigador especifica qué relaciones se presumen que existen y no entre las variables observables y latentes. En este caso, si yo propongo un modelo de 4 variables latentes y 24 variables observables, y que cada variable latente tiene una relación directa con 6 variables observables y otra variable latente con las otras 6, y así sucesivamente, yo propongo un modelo específico. Cuando debo aplicar esta técnica para otro tipo de análisis, como puede ser un modelo PAT, un modelo de ecuaciones estructurales, como mostré hace un ratito, que existen relaciones teóricas entre las variables, bueno, eso es una cuestión de decisiones teóricas que tiene que tener el investigador. Saber qué variable va a relacionarse con otra, de qué manera, si va a ser con una correlación, con un efecto directo, con un efecto indirecto, si no existe relación entre esas dos variables, son todas decisiones teóricas, ¿sí? No nos olvidemos que es un modelo estadístico que utiliza la confirmación. Busco proponer un modelo que puede ser una estructura de un instrumento o una relación de un conjunto de variables y quiero confirmar mediante este procedimiento estadístico que ese modelo es viable, ¿sí? Entonces, la especificación parte del modelo teórico, parte del conocimiento teórico que tiene el investigador y propone de una manera particular cuál va a ser la relación entre las variables. La primera regla que tenemos acá es que los parámetros tienen efectos directos sobre una variable endógena de otra variable endógena o tiene varianza o covarianza de las variables exógenas. Entonces son los dos modos que podemos tener estos parámetros. Una flechita o la covarianza como vimos anteriormente, ¿sí? Y hay que tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, cuando medimos un constructo teórico como el análisis factorial confirmatorio o cuando se utiliza también en ecuaciones estructurales, se tiene que pedir que por lo menos tiene que haber más de 2 indicadores por variable latente, ¿sí? Si hay menos de indicadores, podemos tener problemas porque podemos tener más cantidad de parámetros y menos información para poder estimar esos parámetros. Dentro también de esta especificación hay que tener en cuenta que la complejidad de los modelos, ¿sí? Mientras los modelos son más complejos, son mucho más difíciles de estimar, tienen más cantidad de parámetros y posiblemente podemos tener resultados diferentes. Lo que se busca generalmente es el principio de parsimonia, es decir, tener menos cantidad de variables o parámetros estimados y más cantidad de información. Ahora, en este tipo de procedimiento, en especificación, hay que tener en cuenta una regla número 2, que es poder estimar los grados de libertad, ¿sí? Los grados de libertad están asociados con la cantidad de observaciones que yo tengo y la cantidad de parámetros que yo quiero estimar. Y las observaciones se estiman por la cantidad de variables que tengo por la cantidad de variables más 1 dividido por 2, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo estimar qué cantidad de información yo tengo en una matriz de datos y qué cantidad de parámetros que yo voy a estimar. ¿Por qué se hace esto? Porque en este procedimiento lo que uno busca es hacer una prueba, una evaluación, es decir, un test estadístico sobre si el modelo teórico que yo propuse previamente es adecuado para los datos, ¿sí? Y si
para poder observar eso, yo tengo que tratar de hacer una prueba de hipótesis donde la cantidad de variables, de parámetros estimados, ¿sí?, se observan en la matriz de datos empírica. ¿Sí? Yo estimé que se van a hacer una estimación de 5, 10 o 20 parámetros. Yo tengo que tratar que esos 25 parámetros se pueden estimar dentro de la matriz empírica y que tiene que ser realmente esos parámetros que más fuerza se observan y que realmente son los más adecuados para el modelo. Cuando yo obtengo esas consideraciones, quiero decir que mi matriz teórica y mi matriz empírica son semejantes y lo que yo dije que se iba a dar en los datos se observó tal como yo lo propuse de manera teórica. ¿Sí? Entonces, las pruebas o los test que se hacen estadísticos es tratar de evaluar si realmente ese modelo teórico que yo propuse previamente se puede replicar y se puede observar en la matriz de datos que yo recolecté y que yo pude conseguir mediante mi trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces es fundamental esta característica de lo que es los grados de libertad y lo que sería la cantidad de observaciones que yo tengo y la cantidad de parámetros que se pueden estimar. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos si el modelo puede ser identificado o no, la importancia que tiene el tema de los parámetros. Dentro de los parámetros tenemos efectos directos, varianza, covarianza, como dije anteriormente, y también tenemos libres, fijos y forzados. ¿Sí? Son los distintos tipos de características de los parámetros. Efectos directos, que es con la flecha, la varianza es la doble fecha y la covarianza también. Libres son los que yo puedo estimar, fijos siempre son igual a 1, y los forzados cuando yo trato de proponer una relación entre que el parámetro A de la muestra A es igual con el parámetro A de la muestra B. ¿Sí? Bueno, este sería, por ejemplo, un modelo de análisis factorial confirmatorio, donde yo tengo, en un primer lugar, un factor 1, que es una variable latente, un factor 2, que es otra variable latente. Para el factor 1 tengo tres indicadores, x1, x2 y x3, y para el factor 2 tengo x4, x5 y x6. Estos serían las variables observables, esta es la variable latente. Esta es la variable latente, esta es la variable observable. Como dije anteriormente, tengo un parámetro 1 y 1 que sería fijo, un parámetro fijo establecido. Y esta relación que da del variable factor 1 sobre el x1 y de f1 sobre x2 son parámetros libres, son los que yo voy a estimar si realmente se da ese tipo de relación. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y a su vez tengo otras variables establecidas que son las E1, E2, E3, E4, 5 y 6, que son los errores. ¿Sí? Entonces, si yo observo este gráfico y me acuerdo de los conceptos de teoría clásica de los test, yo puedo decir que el puntaje observable, es decir, la respuesta que da cada uno de estos ítems, está asociado con el valor verdadero o rasgo que tiene la persona en ese factor 1 más el error de medición. Entonces, se da que este rasgo va a influir en la respuesta, que es lo que yo voy a observar, y siempre cada vez que hago este tipo de relación, también se va a observar que existe un error de medición para x1. También va a existir siempre un error de medición para x2 y así sucesivamente con cada uno de los ítems. ¿Sí? Entonces yo lo que evalúo es este modelo y acá también propongo una relación entre estos dos constructos. Si estos dos constructos son semejantes o muy parecidos en sí y que pueden estar relacionados, puedo decir que esto hace referencia un poco a lo que puede ser una validez de convergente o una validez de concurrente. ¿Tá? Entonces, cada indicador representa una variable cuantitativa que tiene dos causas. La de un factor, que es el F1, y cualquier otra fuente única de influencia, causa omitida, que representa el error. E1, E2 y E3. ¿Sí? El error de medición son independientes uno del otro y de los factores. Acá no existen correlación entre los errores. Esto también está asociado con la teoría clásica de los test que dijimos que si en infinitas ocasiones estos errores deberían tener correlación igual a cero. Por eso son independientes uno con respecto al otro. ¿Sí?
y todas las asociaciones entre los factores son analizadas que covarían. En este caso, la relación entre F1 con respecto a F2. Este sería un modelo propuesto de un modelo confirmatorio. También puedo tener distintos modelos, ¿sí? Acá puedo observar que tengo el mismo que vimos anteriormente, pero con la diferencia que considero que F2 también influye sobre X3. Esto me puede permitir que existe un mejor ajuste, pero no sería esperable o sería adecuado. ¿Por qué? Porque X3 es un ítem que representa, en teoría, a F1, y no debería F2 estar en una contribución en X3. Este no sería unidimensional, sería un ítem que debería tener la influencia de dos factores. Por lo tanto, las personas que responden a este indicador lo hacen tanto por el factor 1 como por el factor 2. Entonces, este indicador no me es de gran utilidad. En este caso tengo el factor 1 y el factor 2, pero observo que tengo correlación entre estos errores y correlaciones entre los errores de dos variables que pertenecen a dos factores diferentes. Cuando son del mismo factor, y bueno, puede ser esperable que existe una relación entre las variables, ¿sí? Esto quiere indicar que existe un factor latente o algo que está explicando esta relación. Ahora, si es de un mismo factor y los contenidos pueden ser un poco semejantes, es esperable que se pueda observar una relación entre estos dos indicadores y que este indicador sea un poco más diferente del resto. Pero cuando son de dos indicadores, de dos variables latentes diferentes, como este X3 que es del F1 y X4 que es del F2, y están correlacionados los errores, ya ahí sería inadecuado. ¿tá? También puedo observar que si yo tengo que F1 y F2 correlacionan muy fuerte entre sí, puede existir un valor o un factor latente de segundo nivel, de segunda jerarquía, que puede estar influenciando. Yo podría decir que este factor 5 es la inteligencia general, y este factor 3 es la fluida, y este factor 4 sería la cristalizada. Y estos son distintas subpruebas que están asociados con este factor F3 y con este factor F4. Entonces, en vez de proponer una correlación entre los factores, acá propongo un factor de segundo orden que influye en F3 y en F4. Ese sería un modelo de segundo orden, que también se da dentro de estas posibilidades de aplicar la técnica de análisis factorial confirmatorio. Todavía estamos acá en el paso número 1. Esto quiere decir que todas estas decisiones son decisiones teóricas, son decisiones que yo propongo previamente cómo debería ser la relación entre las variables. En este caso, vamos a ver un instrumento que es fuente de autoeficacia, que está con 4 fuentes de autoeficacia, experiencia de maestría, experiencia vicaria, persuasión social y estado fisiológico, y todos estos indicadores representan un constructo, estos indicadores representan otro constructo, y así sucesivamente. ¿sí? Y cada uno tiene sus respectivos errores. ¿tá? Entonces yo propongo este modelo, y también propongo que están correlacionados entre sí los factores latentes. ¿sí? Yo propuse previamente que este debería ser el modelo que yo quiero estimar, y el que vamos a ver paso a paso en los distintos ejemplos. Bueno, este es uno de los puntos más difíciles y más complejos, que es el proceso de identificación. Yo lo que quiero que ustedes sepan en este caso, más que todo, es dentro del procedimiento estadístico que se realiza, cómo influye o qué importante es poder saber la cantidad de parámetros que se van a establecer, y que mediante esa cantidad de parámetros y cantidad de variables y observaciones que yo puedo proponer, voy a tener distintos grados de libertad. Y que depende si los grados de libertad son negativos, son igual a 0 o mayores a 0, voy a poder o no estimar el modelo, o se puede estimar pero no tiene mucha relevancia, o lo puedo estimar y realmente puedo confirmar o no que ese modelo teórico es viable para los datos. ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta los grados de libertad del modelo, que deben ser igual o mayor que 0 para poder estimar el modelo, ¿sí? Y todas las variables latentes, ¿sí? Que deben tener una asignación en una escala métrica, que es el valor 1 que nosotros proponemos. Este es un requisito que se propone siempre para poder aplicar esta técnica estadística. Y generalmente los programas
cuando uno lo utiliza, ya por defecto te hace esta estimación de una variable latente con un valor igual a 1. ¿Se puede utilizar otras variables mayores que 1? Sí, pero generalmente por defecto y por una cuestión ya de que se ha establecido como lo más común, se utiliza siempre el valor 1. Lo que nos interesa, o lo que me interesa personalmente a mí que ustedes aprendan, es el tema relacionado con los grados de libertad, ¿sí? Y la identificación está asociada con el hecho de que puedo evaluar mediante esta información que yo obtuve en un trabajo de campo, ¿sí? Y con los parámetros propuestos y a estimar un modelo, ¿sí? Y ver si estimo y obtengo parámetros para ver si ese modelo es adecuado. Eso es realmente lo que uno busca con esta identificación. Dentro de la identificación tengo distintos niveles. Como dije primero, la subidentificación. Existen más parámetros que datos, ¿sí? Los elementos de información. Entonces tengo grado de libertad negativo. Por ejemplo, yo tengo el parámetro A y el parámetro B, ¿sí? Y yo datos tengo únicamente 6. Entonces, yo para poder estimar este valor, yo puedo tener el valor 4 y el 2. Entonces 4 más 2 igual a 6. El 8 menos 2 igual a 6. El 7 menos 1 igual a 6. Puedo tener infinitas valores para poder hacer estimación. Entonces no estoy en condiciones para poder estimar este parámetro, saber cuáles serían los valores de A y B para que me dé esta relación específica, que este resultado que es igual a 6. Entonces, en este caso, estoy pidiendo dos parámetros cuando tengo poca información, ¿ah? En este caso pasa exactamente lo mismo. Otro ejemplo, tengo el valor A y el B, ¿sí? Igual a 6, y 2A y 2B igual a 10. ¿Ah? Tengo la misma cantidad de información y la misma cantidad de parámetros establecidos. Entonces los grados de libertad es igual a 0. ¿Puedo obtener el resultado? Sí. A igual a 2 y B igual, A igual a 4 y B igual a 2. Entonces si yo digo que 2A, ¿sí? Acá, perdón, tiene que haber un B nada más, no 2. A más B igual a 6. Y 2A, que sería 4, más un B, que acá debe ser un B, igual más 2 igual a 10. Entonces puedo estimar la misma cantidad de parámetros con la misma cantidad em, de información. Pero ¿qué pasa en este caso? Al tener grado de libertad 0, yo no estoy poniendo en prueba y la hipótesis si realmente ese modelo es adecuado para estimar. Entonces, no tengo chances de ver otras alternativas y que se den otras relaciones o otros parámetros dentro de la base empírica. Entonces, yo para poder evaluar y ver si el modelo se puede confirmar con los datos, utilizo lo que sería que los grados de libertad tienen que ser positivos, ¿tá? Entonces, yo tengo en este caso que A más B igual a 6, 3A más B igual a 10 y 3A más B igual a 12, ¿sí? Y para aplicar este procedimiento, lo que se busca es muy parecido a lo que era el mínimo cuadrado ponderado, ¿sí? Pero con otra lógica. Busco dentro de esta información distintos valores de los parámetros que me permitan cumplir esta relación y que sea la menor diferencia posible. Entonces, encontrar los valores de A y B de tal manera que la suma de la diferencia del cuadrado entre las observaciones 6, 10 y 12 y los valores totales positivos sean tan pequeños como sea posible. Entonces, si yo reemplazo en algunas ecuaciones con estos valores de 4 y 2 o de 2 y 6, me da estos resultados y considero que es la mínimo parámetro establecido. Para calcular los parámetros en estos modelos se utiliza siempre estadísticos, procedimientos como el de máxima probabilidad, ¿sí? O otros estimadores, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que para que yo pueda calcular los parámetros necesito tener mayor nivel de grado de libertad, ¿sí? Que las variables observables. Tengo que tener un modelo que tenga menos parámetros a estimar y mucho más nivel de información. Y cuando se da esa lógica, yo puedo hacer la estimación de los parámetros y puedo evaluar también el ajuste del modelo.
Bueno, la otra característica es que las variables latentes tienen que tener una unidad igual a uno. Entonces tanto las variables latentes como puede ser la D como la E del error, o la variable o alguna variable observable, tiene una flechita que dice que es igual a uno, y eso se utiliza para poder hacer la estimación de los parámetros libres. ¿Sí? Si ustedes no hacen este tipo de procedimiento, ni si tampoco tienen la mayor cantidad de grado de libertad, lo que resulta que cuando aplican el modelo, los programas estadísticos dicen que hay un error y no se puede calcular el modelo propuesto. Bueno, acá tengo dos alternativas. Una es que pongo un parámetro fijo en la variable observable entre F1 y X1 y F2 con X2, o la otra alternativa es que dejo los libres estos parámetros y fijo que la varianza es igual a 1 y que la varianza es igual a 1. Son dos modalidades que dan resultados semejantes. Bueno, acá tengo esta situación donde para poder aplicar el análisis factorial necesito tener, si un solo factor, tengo que tener 3 o más indicadores en el modelo para poder ser identificado, es decir, para que yo realmente puedo evaluar el modelo, ¿sí? Si el modelo tiene 2 factores latentes, tengo que tener por lo menos 2 o más indicadores para evaluar el modelo. Entonces, yo tengo un factor latente A con 2 indicadores, tengo grado de libertad de forma negativa, por lo tanto, no puedo aplicar el modelo. En este caso, yo deberíamos tachar este, y este no sería posible de evaluar. Ahora, si yo tengo 3 indicadores, ¿sí?, y una variable latente, los grados de libertad es igual a 0. ¿Puedo calcular los parámetros? Sí, pero no puedo evaluar si el modelo es viable o no, porque tengo la misma cantidad de parámetros con la misma cantidad de información del modelo. Entonces debería tener por lo menos otro indicador más para que realmente sea más adecuado evaluar este modelo. Ahora, y tengo grado de libertad igual a 0. Entonces, ¿es viable? Sí, se puede hacer, pero parcialmente, porque no puedo hacer prueba de hipótesis de que el modelo teórico propuesto se ajusta a los datos, porque no puedo hacer una prueba de hipótesis en este caso. Solamente puedo estimar estos parámetros, pero no hacer la prueba de hipótesis. En cambio, acá tengo dos indicadores para cada uno de estos factores latentes, los grados de libertad es igual a 1, por lo tanto, puedo estimar el modelo y puedo poner en prueba de que realmente si el modelo es viable o no según los datos recolectados, ¿sí? Esto es lo esperable. Generalmente conviene tener más cantidad de variables para cada uno de los dos indicadores. ¿Qué sucede generalmente? Muchas veces cuando tengo muchos indicadores, posiblemente los modelos no ajusten de manera tan adecuada, entonces se lleva a una práctica no recomendable, pero es habitual, de que se van eliminando variables para tener menos cantidad de indicadores para que el modelo ajuste de manera más favorable, ¿sí? Pero se pierde muchas veces lo que sería la validez de contenido, ¿tá? Es un tema que siempre uno tiene que tener en cuenta, de que los instrumentos mientras menos cantidad de preguntas tienen, perdemos validez de contenido, pero posiblemente para este tipo de análisis tiene un mejor ajuste de los datos. Entonces uno debería decidir qué conviene hacer, o respetar la estructura interna del instrumento o respetar los contenidos, ¿sí? Por eso muchas veces hay distintos procedimientos, distintos tipos de formas de evaluar lo que sería la estructura interna, y hay distintos modelos psicométricos, como el modelo de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem, que varían, difieren mucho en este sentido, ¿sí? La teoría de respuesta al ítem siempre apunta a tener modelos con más cantidad de preguntas y respetar más la validez de contenido, y no guiarse tanto en este proceso de mantener la estructura interna con menos cantidad de indicadores. Bueno, en este caso, como veíamos que teníamos cantidad de variables, son 52, ¿sí? Son las variables que uno va a tener para evaluar el modelo, ¿sí? Tiene también la cantidad de parámetros, ¿sí? Tiene 28, tiene en total 48 eh, flechas que se hacen entre la variable latente con respecto a la variable observable,
la covarianza son 6, la varianza son 28, las medias de la intercepción no se toman, entonces en total tenemos 82 parámetros a estimar, ¿sí? Y el total de las variables son observables, no observables son 28, las exógenas son 28 y las endógenas son 24. Esto es una salida que da el programa descriptivo de la cantidad de variables y parámetros que se van a estimar, y se supone que vamos a tener más cantidad de información que parámetro estima. Bueno, una vez que ya tengo la posibilidad de estimar el modelo, parto a la idea de la preparación de los datos. Entonces se administra el conjunto de ítems a una muestra y se tiene que evaluar, antes de proponer el modelo y aplicar y ver los resultados, algunos índices estadísticos. Sobre, por ejemplo, ver la colinealidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables no tengan correlaciones muy altas entre sí, porque si no serían variables que son prácticamente iguales, son muy concurrentes, muy parecidas, y no debería ser adecuado. Entonces eso generalmente puede generar algún tipo de inconveniente. Cuando tengo dos variables con un R cuadrado igual a 90, ya hablo mucho de colinealidad entre las variables, entonces no sería adecuado. También se tienen que evaluar un poco los casos atípicos, los casos, los outliers, que son univariados o multivariados. Son todos aquellos casos que están con una distribución muy diferente a lo que se observa de manera normal y que son casos muy atípicos. Por ejemplo, un z igual a 329 serían casos que se van muy por el extremo de la mano derecha o izquierda en la distribución de una campana de Gauss, ¿sí? O puedo evaluar la distancia del Malanois también para ver si esos valores son, tienen una distribución totalmente atípica a lo que sería el resto de los otros valores. Entonces muchas veces esos casos atípicos pueden generar que el modelo no ajusta bien y puede tener inconveniente al momento de estimar los parámetros. También hay que evaluar los casos perdidos, ¿sí? Los casos perdidos pueden ser de distintos tipos, podemos tener casos perdidos totalmente al azar, que pueden ser el azar o que pueden no ser el azar, ¿sí? Los que más dificultan son estos últimos, ¿sí? Cuando son casos perdidos no al azar, ¿tá? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un instrumento que mide preguntas relacionadas con política, religión, a cuestiones de sexualidad, y hay personas que esas preguntas les generan un nivel de incomodidad y no quieren responder, y no responden muchas de esas preguntas, entonces yo voy a observar que el resto, la mayoría de la muestra que yo apliqué el instrumento, esos sí están asociados con la política o con la religión, no respondieron. ¿Por qué? Porque puede ser un tema sensible para esas personas. Entonces, esos casos perdidos no son totalmente al azar. No es que alguien se olvidó de responder una pregunta o se cansó y no quiso responder más, no. Hay una cuestión particular que lleva a que esas personas dejen de responder esas preguntas en particular. Entonces, uno debería analizar bien si el patrón de respuestas eh, tiene alguna lógica o no, o fue meramente al azar. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando aplicamos el modelo de ecuaciones estructurales y sobre todo análisis factorial confirmatorio, se utiliza técnicas de máxima probabilidad donde se espera que se tengan todos los datos completos. Si no tenemos datos completos, no se puede estimar el modelo. Entonces, si tenemos casos perdidos, hay que tomar alguna decisión de eliminar aquellos casos perdidos, reemplazar por la media, hacer múltiples imputaciones o utilizar otras estimaciones más complejas como el full información de máxima probabilidad, ¿sí? Son distintos modos o técnicas que se utilizan para poder completar los datos y poder probar el modelo propuesto. También se tiene que evaluar la distribución normal de las variables, nivel de asimetría hacia la izquierda, hacia la derecha, o si es una distribución prácticamente normal, también como los niveles de kurtosis, ¿tá? Todo este tipo de preparación de datos se hace previo a poder probar el modelo. ¿Qué sucede muchas veces en nuestro caso cuando tenemos técnicas donde utilizamos ítems de escala tipo Likert? Y bueno, nunca vamos a encontrar resultados muy favorables de la distribución normal. Entonces, cuando no sucede esto, generalmente utilizamos modelos de estimación de los parámetros que son modelos más robustos, que pueden tener más flexibilidad a que no se cumplan los supuestos de normalidad univariada y multivariada,
y se puede hacer una interpretación más adecuada, ¿sí? Entonces, ese es un poco los métodos que se han empezado a utilizar en los últimos años, donde son estimadores más asociados con las escalas tipo Likert, porque siempre se encuentra con este tipo de dificultades, que la distribución de los ítems no se ajustan siempre a una distribución normal, tanto univariada como multivariada. Bueno, en la preparación de datos también hay que tener en cuenta la cantidad de casos que se van a estimar, ¿sí? Uno para calcular el tamaño de la muestra tiene, por un lado, 200 sujetos como el mínimo, y por otro lado, tienen que tener en cuenta que son 10 o 20 participantes por parámetro estimado, ¿sí? Si yo tengo un modelo que son de 24 variables, ¿sí? Y yo tengo que estimar cerca de 80 parámetros, voy a tener una muestra cerca de 800 como pertinente para poder probar ese modelo. Si son menos, puede tener dificultades, ¿sí? Si son menos cantidad de casos, el modelo puede ser más difícil de estimar o puedo tener resultados que no son de todo estables. Y en el caso de que utilizo otro tipo de utilidad de las ecuaciones estructurales, tengo que tener en cuenta las variables que voy a utilizar, la confiabilidad de las herramientas psicométricas y las evidencias que tiene validez contenido, constructo y predictivo de esas variables que voy a utilizar. Esto no aplicaría en este caso para el análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Sí aplicaría este aspecto que son la cantidad de casos que son necesarios para estimar un modelo. Mientras el modelo es más complejo, más cantidad de datos, y cuando el modelo es más simple, con muestras más chicas, pueden andar de manera suficiente. En este caso, yo puedo ver la preparación de datos, tengo una serie de ítems que son 24 de escala de experiencia de maestría, experiencia de vicario, estado fisiológico y percepción social. El mínimo y el máximo va del 1 al 5, una escala tipo Likert, los niveles de asimetría y los niveles de kurtosis, ¿sí? Y acá tengo que tener valores de simetría o de kurtosis cercano a 0. Aquellos que tienen valores más grandes son los que se puede decir que están funcionando de manera inadecuada, ¿sí? Y también te da un índice que sería el índice de asimetría multivariada de Nardia, que es el que se evalúa y que generalmente te dan valores más grandes y que siempre generalmente te da niveles de asimetría inadecuados. Y entonces, este índice, aunque los programas te lo estiman, muchas veces es muy difícil que se cumpla, ¿sí? Y es muy probable que cuando sucede esto, uno utilice un estimador de parámetro un poco más robusto y no tan estricto como el de máxima probabilidad. Bueno, para la estimación de parámetros, ya que el modelo es viable, se utiliza el de máxima verosimilitud, que es el más utilizado, ¿sí? Esta estimación utiliza la máxima probabilidad de los datos, de la covarianza observada, que se extrajeron de la población. Y es un método que se utiliza de información completa, es decir, se hace una estimación simultánea de todos los datos, y es interactivo. Esto quiere decir que se hace una estimación primera de los datos, luego se vuelve a estimar con esos datos estimados la matriz, y así sucesivamente hasta encontrar que la parada o las interacciones que se hacen es cuando los últimos dos estimadores que se hacen, no hay mucha diferencia entre los parámetros observados y estimados entre la última estimación y la previa, ¿sí? Entonces, este método sería el más utilizado para estimar los parámetros. Después tenemos otros métodos, como el método mínimo cuadrado ponderado, que es más adecuado cuando tenemos ítems de tipo Likert, como el análisis factorial confirmatorio, el método mínimo cuadrado generalizado y el método asintótico de libre distribución, el Bootstrap y otro método como es el Satarros-Bendel-Skal, que también es para cuando los datos no se distribuyen de forma normal. Todos estos estimadores nos van a dar un resultado que son los parámetros de peso beta o la carga factorial en nuestro caso, y muchas veces lo que sería la covarianza o la varianza estimada por cada una de las variables. Por ejemplo, acá somos la estimación que tengo. Esta sería la variable experiencia de maestría, ¿sí? Esta experiencia de maestría es la variable latente. Esta variable latente se debería relacionar con este ítem, y con este, y con este, y con este, y con este. ¿Estamos?
Entonces, lo que se observa como parámetro estimado es una relación que tiene cuánto contribuye esta variable latente en el tipo de respuesta que dan las participantes en este ítem. La contribución que hace es de 0,81. ¿Cuánto contribuye este ítem con la respuesta que da en el ítem 2? 0,85. ¿Cómo contribuye esta variable latente en la contribución que hace en el ítem 3? 0,59. Estos valores 0,81, 85, 59, 76, 61, 59 estarían asociados con lo que serían las cargas factoriales, ¿sí?, de el análisis factorial exploratorio. Es cuánto cargan los ítems en el factor, o en este caso sería la pregunta, ¿cuánto contribuye este factor latente en los tipos de respuesta? Es 0,81, 0,85, 0,59, 0,76, 0,61 y 0,59. ¿Sí? El otro dato que yo tengo acá es el 0,66, el 0,72 y el 0,35. Esto hace referencia a un R cuadrado, ¿sí? Este sería como el R cuadrado, ¿tá? Entonces el R cuadrado, que sería el porcentaje de varianza explicada. Entonces, ¿cuánto explica este rasgo latente, experiencia de maestría, a la respuesta que da en el ítem 1? Un 66%. ¿Cuánto explica esta variable latente al ítem 2? 72. Acá cuánto se explica: 35, 57, 37, 35. ¿Dónde se explica menos? Obviamente en estos dos, en el 35 y en este 35. Y si me fijo en el factor de abajo, acá puedo observar también que se explica 14 y 15 este factor latente. Entonces, de esta manera yo puedo ver cómo cada factor latente contribuye en cada uno de sus respectivos factores y qué varianza se está explicando. Este factor R cuadrado es muy parecido a lo que sería la comunalidad que vimos en el análisis factorial exploratorio. Es cuánto se explica con este modelo, ¿sí? Acá se explica menos y acá se explica mucho mejor. Entonces, en algunos sistemas se explica mejor y en otros se explican menos. ¿Qué se espera? Y bueno, que estos coeficientes sean mayores de 0,50. En realidad, lo que se espera y se propone como algo bastante exigente es que estos coeficientes R cuadrados sean igual a 0,50. Y es muy difícil que se cumplan ese requisito, por más que uno quiera, no suele suceder, porque eso se indicaría que cada de estos indicadores realmente debería tener una contribución muy fuerte y muy significativa. Bueno, de esta manera yo hago una estimación de los parámetros y hago una interpretación de los resultados. ¿Qué hago? De lo que serían las flechas. Acuérdense que acá es una flecha y la contribución que hace a esta variable. ¿tá? Y también puedo tener covarianza. Experiencia de maestría con experiencia vicaria a una correlación de 0,46. Experiencia de maestría con otra variable de 0,76. Y así con cada una de las variables latentes. Del mismo modo, como hice la evaluación de los parámetros de la contribución, también hago una evaluación del ajuste del modelo, ¿sí? Mediante una prueba estadística, ¿sí? Esto evalúa cómo se puede medir o evaluar el grado en que la matriz S teórica, empírica y S se diferencian, ¿sí? Entonces yo tengo una matriz empírica y una matriz teórica y trato de ver cuánto se difiere uno con respecto al otro. La técnica que yo utilizo es esta prueba que está basada como chi cuadrado. ¿tá? Entonces, ¿qué espero? ¿Qué tengo que esperar? Lo que yo tengo que esperar es que estas diferencias sean equivalentes, entonces que no sean diferentes de cero. Diferentes de cero, así que tienen que ser igual a cero, que tienen que ser parecidas. Si son diferentes de cero, quiere decir que difieren uno con respecto al otro, entonces me va a dar significativo. Esta es una prueba de estadística, de ajuste. ¿sí? Es la prueba más rigurosa que se hacen en los modelos de ecuaciones estructurales. En la práctica generalmente siempre da significativo. Es muy difícil encontrar resultados que no sean significativos.
¿Qué puede suceder muchas veces cuando el modelo es muy fuerte, muy simple y realmente es muy viable que se dé de esa manera? O tengo muy pocos parámetros, puede ser que te dé no significativo. Pero si el modelo es un poco más complejo, es muy probable que por el tamaño de la muestra y por otras características, esta prueba siempre te da significativo. Y cuando sucede eso, se utilizan otros indicadores para evaluar el ajuste del modelo. En este caso yo tengo una matriz S, que es la matriz de covariancia de los datos, una matriz empírica. Entonces el ítem 1 se correlaciona con el ítem 1, que obviamente con el 2, con el 3, con el 4, con el 2, y así sucesivamente. Yo puedo esperar, a lo mejor, y decir que el ítem 1 y el ítem 2 son de un solo factor, entonces tiene que estar altamente correlacionado. Y el ítem 3 y el ítem 4 son de otro factor, entonces deberían estar altamente correlacionados. Y estas correlaciones deberían ser cercanas a cero. Entonces, eso sería lo que yo debería esperar y lo que yo propongo en mi matriz teórica, que es la matriz de covalencia teórica. ¿Tá? Entonces, en este caso, yo espero que esta relación entre el ítem 1 con el 1 sea igual a 1, el ítem 2 con el 1 es igual a 1, y el 1 con el 3 y el 4 igual a 0, igual a 0. Y de la misma manera, el 2 con el 3 y el 4 igual a 0. Y después, en la matriz empírica, yo espero que esos resultados sean semejantes a esta matriz. Si esta matriz es igual a esta, entonces los datos se ajustan. ¿Sí? Digo que son iguales. Entonces, la matriz de covalencia residual no hay diferencia entre uno con respecto a la otra. Si la matriz son muy diferentes uno con la otra, los datos no se ajustan, entonces el modelo no es pertinente. ¿Ah? Entonces yo debería ver que si yo tengo correlaciones muy altas entre el ítem 1 y el 3, entonces esta idea de que el modelo del ítem 1 y el 2 son un solo factor y el 3 y el 4 son un solo factor no es viable. ¿Por qué? Porque el ítem 3 tiene una contribución muy importante con el 1 y de algún modo pertenece a ese factor y no pertenece al otro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace cuando yo pruebo el modelo de análisis factorial confirmatorio. Propongo una matriz teórica, que en este caso sería, en este caso propongo que este sería un factor, ¿sí? Y este sería otro factor. ¿Tá? Y después veo y trato de ver si esta réplica se da con esta matriz empírica y este factor se da en esta matriz empírica. Si la diferencia entre este y este son semejantes, son iguales, es diferencia cero, porque acá correlacionó de 1 y acá correlacionó de 0.90, o sea que no habría inconveniente y decir sí, esta matriz teórica que yo propuse, que estos factores están relacionados y no con esto, se puede replicar en esta matriz empírica. Por lo tanto, ya hay un ajuste de los datos y por lo tanto yo puedo confirmar el modelo propuesto. Como la prueba de hipótesis muchas veces es muy rigurosa, existen otros índices de aproximación, ¿sí? La medida absoluta de ajuste, la medida de ajuste incremental, la medida de ajuste parsimonia, la medida de ajuste predictivo, ¿sí? Y estos índices son el índice de ajuste comparativo, el CFI, el GFI, que es el índice de bondad de ajuste, el error cuadrático medio de aproximación, que es el RMSEA, y el error cuadrático medio estandarizado, que es el SRMR. ¿Sí? ¿Qué se espera? Que los valores CFI y GFI sean entre el punto 90 y punto 95, y el RMCA y el SRMR entre el punto 0,5 y 0,8. Estos valores que tengo acá muchas veces se denominan la regla de oro. Son valores de aproximación y se interpreta de una manera que la matriz teórica y la empírica son semejantes en un 90 o un 95%, y que los residuales que se observan, es decir, la diferencia entre la matriz teórica y la empírica, son muy cercanas a cero, en promedio en 0,5 o en promedio en 0,8. Si estas condiciones se dan, yo puedo decir que el modelo ajusta de manera adecuada. ¿Sí? Si no se dan, yo debería ver dónde tengo el inconveniente, dónde debería modificar para observar un mejor ajuste del modelo. ¿Sí? Veamos un ejemplo.
yo tengo en un primer lugar el chi cuadrado, ¿sí? Acá en el chi cuadrado, y vimos anteriormente, tengo el valor de chi cuadrado, que es este, los grados de libertad que voy a estimar y nivel de significación. ¿Qué me dice el nivel de significación? Que esto es significativo. Por lo tanto, no puedo decir que la matriz teórica y la matriz empírica son diferentes, iguales a cero, sino que son diferentes. ¿Tá? Luego evalúo los otros índices de ajuste, el GFI, el RMSA, ¿sí? Y el CFI. ¿Y qué valores tengo? 0,89 y 0,89. Bueno, no son exactamente igual a 90 ni son cercanos a 95, pero se puede decir que en un 89% de la matriz teórica y la matriz empírica son semejantes. Y el RMSA es igual a 0,6. Debería ser entre 0,5, pero va entre 0,6 y 0,7. Intervalo de confianza de 0,90 y un intervalo de puntos de confianza por arriba y por debajo. Entonces se puede decir que dentro de todo ajusta más o menos este modelo. ¿Tá? Esta es una prueba estadística donde se exige que el modelo tiene que ser igual el empírico con el teórico, y estas son reglas donde dicen que el modelo se ajusta medianamente a los datos y a qué nivel se ajusta medianamente a los datos. Obviamente hay ocasiones donde yo puedo proponer modelos rivales, ¿sí? Estos serían modelos rivales, donde propongo un modelo 1 que puede ser un modelo con 2 factores y propongo un modelo 2 que puede ser con 3 factores. Si esto sucede, yo tengo que evaluar mediante el chi cuadrado y el grado de libertad la diferencia que hay entre uno con respecto al otro. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Tomo el valor del chi cuadrado del modelo 1, le resto el modelo 2 del chi cuadrado. Resto los grados de libertad del modelo 1 y le resto los grados de libertad del modelo 2. De esta manera me va a dar un chi cuadrado nuevo, ¿sí? Con grado de libertad nuevo, y de esa manera yo después evalúo si ese chi cuadrado con esos grados de libertad me da un nivel de significación, ¿sí? Si el nivel de significación es igual o mayor a 0,05, y yo puedo decir que no hay diferencia entre los modelos. Ahora, si me dice que este modelo es igual, si es igual o menor a 0,05, digo que es significativo. Entonces, esto quiere decir que hay un modelo que es mejor que el otro. ¿Tá? Lo mismo también puedo hacer con el CFI y con el del modelo 1 con el modelo 2. Puedo evaluar el valor de este, que puede ser de 1,90 menos punto 92, ¿sí? Y digo, bueno, la diferencia es prácticamente de 2, entonces es muy chica, y entonces no hay diferencia entre los modelos. Si el valor de este es mayor de 3, de 0,03, quiere decir que un modelo es mejor que el otro, ¿sí? Entonces de esa manera se evalúa la diferencia entre los modelos. Y si no, se utilizan estos índices que son de parsimonia, donde el valor más chico indica que el modelo tiene un buen ajuste, pero tiene menos parámetros, por lo tanto tiene un modelo eh, más simple y más fácil, porque tiene pocas variables, pocos parámetros y explica mejor, ¿sí? Ese es otro criterio que se puede utilizar. En caso de que el modelo no ajusta de manera adecuada, uno puede utilizar una reespecificación. Entonces, cuando uno quiere hacer una reespecificación, utilicen, por ejemplo, los índices de modificación. Estos índices de modificación hace un cambio del chi cuadrado. ¿Tá? Entonces, estos valores generalmente me lo indica el programa y me dice que si yo hago una relación entre dos variables o una relación entre una variable latente con respecto a una variable observable o la correlación entre dos errores, me mejora el índice de chi cuadrado, por lo tanto me va a dar un valor más chico, ¿sí?
Muchas veces también se utiliza que el valor tiene que ser menos de 3,84, que es significativo, lo que me va a bajar el chi cuadrado. O puedo evaluar también la matriz residual estandarizada, que cuando son valores igual a 2,58, me dice que hay una relación entre las variables que me está generando un problema y que deberías modificar para poder tener un mejor resultado, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo los índices de modificación, me dicen que si yo modifico esta relación entre las variables, el M3 con el F4, que son dos factores y hago una relación entre la misma, me va a hacer un cambio en el chi cuadrado de 23,34. Por lo tanto, me va a generar un cambio más importante y va a ajustar mejor el modelo. O si me fijo en la matriz de covarianza residual, aquellos valores que tienen mayores de 2,58, como este, no a ver si hay otro más, como este, ¿sí? Me quiere decir que esta relación de este ítem con este ítem existen una relación entre la misma, por lo tanto, me está generando mucha diferencia. ¿Qué hice? Yo propuse que este con este no están relacionados, pero en la matriz empírica se nota que hay una alta correlación entre estos dos ítems. Por lo tanto, acá hay un inconveniente. Si yo modifico, elimino o cambio algo del modelo propuesto, esto me está indicando que va a haber una mejora en el ajuste de los datos, ¿sí? Son todas técnicas que me identifican dónde está el problema y qué yo podría hacer para mejorar el resultado obtenido, ¿sí? Pero que generalmente se recomienda que todas estas modificaciones se hagan dentro de lo que sería una propuesta teórica, ¿sí? No solamente de manera empírica. Y una vez que se termina con este procedimiento, se hace una eh, presentación de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo el ejemplo de un trabajo que se publicó con esta escala de fuente de autoeficacia, ¿sí? Donde puedo observar cuáles son las técnicas que se utilizó. Se utilizó este programa, el M+, se utilizó esta técnica robusta para hacer la estimación del modelo. Se tuvo en cuenta los índices de chi cuadrado, los índices comparativos, el TLI, el RMSE-A y el WRMR, ¿sí? Y se tomó como criterio que sean .90, 0,5, 0,8 y valor de 1, ¿sí? Y una vez que se aplicó este procedimiento, después se obtuvieron estos resultados. Valor CFI .93, 92 y 1,53, 0,8. Por lo tanto, se puede decir que el modelo ajustó más o menos adecuado. Y después se va diciendo dónde están los pesos factoriales. Entonces, para maestría de la experiencia, los valores varían de 0,66 a .87, que sería la carga factorial, 0,69 a .81 y así sucesivamente. Acá lo puedo ver en la figura número 1, que es la que sigue ahora. En este gráfico yo puedo ver cómo están las cargas factoriales de cada uno de los ítems, de maestría de experiencia, persuasión social, estado fisiológico, aprendizaje vicario, la correlación entre los constructos, ¿sí? Y el modelo que se propuso. Y decir si realmente el modelo ajustó más o menos a los datos. Esto sería un análisis factorial confirmatorio. Bueno, y hasta acá llegamos el día de hoy.